En este capítulo vamos a hablar de Criatura, una película de Elena Martín Gimeno, en la que vamos a hablar de una realidad que está muy poco reflejada y de la que se habla muy poco, que son los bloqueos sexuales. Hoy vamos a abrir la conversación sobre todos los bloqueos sexuales, pero especialmente nos centraremos en aquellos relacionados directamente con la infancia y la adolescencia. Hoy, en La Quinta Pared, Criatura y el bloqueo sexual. La Quinta Pared, un podcast de Lucía Eraste. Bueno, como os contábamos, la entrevista de hoy se guiará por la película de Criatura, que es una peli de Elena Martín Gimeno, en la que la protagonista Mila tiene unos bloqueos sexuales muy fuertes y a lo largo de la peli ella va como intentando encontrar respuestas a esos bloqueos, sobre todo analizando su infancia y su adolescencia. Esta película nos generó muchísimas dudas sobre el deseo sexual, sobre los traumas, sobre el bloqueo, y queríamos traer a una persona muy especial para esta entrevista. Ella es sexóloga, desde hace unos años utiliza las redes sociales para divulgar temas sobre psicología, sobre todo enfocadas a la sexualidad y a los vínculos. Por eso queríamos traer con nosotros a Sara Belén Olarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir, joder. Pues queríamos empezar yendo un poco al grano y queríamos preguntarte ¿qué es un bloqueo sexual? Bueno, es un poco lo que quería preguntarle a ustedes, porque es verdad que mucha gente viene a consulta diciendo tengo un bloqueo sexual y puede referir a un montón de serie de cosas, ¿no? Como cuando dicen vengo por trauma y es como simplemente te pasó algo bastante duro, pero dentro de ahí se puede desplegar un montón de problemas. Entonces, creo que les devuelvo un poco la pregunta a ustedes en ese sentido, porque claro, sí, bloqueo sexual me cuesta ver hacia qué hace referencia según el caso, ¿no? Claro. O sea, en la película realmente Mila, la protagonista, lo que le pasa es que cada vez que intenta mantener relaciones sexuales con su pareja, más allá de que no las disfruta ni nada, tiene muchos síntomas de pues dolor, urticaria y vaya que no puede. Que no puede tener directamente relaciones sexuales. O que lo intenta, y que hay muchas ocasiones en las que intenta con su pareja mantenerlas y dice estar cachonda, dice estar... pero no consigue llegar a disfrutar, yo creo. Vale, ok. Pues entonces ya estamos hablando de algo un poco más concreto. Yo creo que es importante entender una cosa y es que todo lo que es muy primitivo como ser humano, es decir, todo lo que comemos, cuando comemos o cuando dormimos o cuando follamos o todo lo que tiene que ver con sexualidad, es muy fácil asociarse, ¿no? También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ansiedad. Entonces, por eso pasa que yo sé que todo el mundo tiene el típico amigo que una vez lo mordió un perro cuando tenía 3 años y tiene una fobia a los perros que le ha durado toda la vida. Y eso nos pasa también cuando dormimos. Si dormimos mal un día, pues podemos durar durmiendo mal toda la semana, ¿no? Por un día que estás en la cama dando vueltas. Entonces, con el sexo es igual. Es muy fácilmente, lo llamamos condicionable, en el sentido de, con una vez que te pase algo, es muy fácil, por el hecho de ser algo tan primitivo, que pueda desarrollar en un problema. Pero yo creo que ahí es importante discernir entre origen, ¿no? Que normalmente en las películas vemos mucho que se remonta a la infancia y así, también porque es más llamativo, sobre todo, revolcarse mucho en la infancia, y también porque eso viene del psicoanálisis, no sé si les sonará, el psicoanálisis de Freud. Sí. Vale, pues este hombre una vez empezó a hablar, la gente le creyó y como era tan llamativo todo lo que habló del inconsciente y el subconsciente y todas estas cosas, eso se impregnó muchísimo en el arte, sobre todo en el cine, ¿no? Entonces, en el cine, esta película en concreto, vemos cómo se revuelca mucho en la infancia, cuando en psicología, en la psicología real, es importante entender la infancia y todos estos orígenes como para poner contexto a los problemas, pero sobre todo lo importante es entender el mantenimiento, que normalmente son mecanismos distintos a los cuales se origina el problema, si eso tiene sentido. Sí, creo que sí. Vale, es que, a ver, investigando para la entrevista también nos encontramos con el término del trastorno del deseo sexual hipoactivo. Ok. Que veíamos que era como que se experimenta pues, cuando hay una falta de interés crónica o continua en el sexo hasta el punto de una angustia personal o en la relación. Queríamos saber un poco qué es este trastorno y si es lo mismo que un bloqueo sexual. Vale, pues mira, como bloqueo sexual es un poco cajón desastre para un montón de cosas, podría ser lo mismo en algunos de los casos, podría no, ¿verdad? Esa etiqueta de bloqueo sexual pues es muy laxa, ¿no? Pero es verdad que el deseo sexual hipoactivo es algo bastante relativo, ¿no? En el sentido de que no es una cuestión de tener bajo deseo sexual y ya, lo que sea que cada uno considere bajo, ¿verdad? Eso no es un problema en sí mismo. El problema es tener un bajo deseo sexual y que eso te afecte y que esa afectación no venga por presión externa. Es decir, yo tengo un deseo que se considera bajo según la normativa que me ha vendido la sociedad, mi pareja o lo que sea, ¿verdad?
Y no hay presión externa a subirlo, es decir, no está mi pareja diciéndome que lo tengo que subir porque si no me deja, no hay una sociedad diciendo que tengo que ser ahora libre sexualmente y tener mucho deseo, porque ahora estamos en una sociedad bastante hipersexualizada, se está cambiando ahora eso, estamos en un punto de inflexión donde antes era mejor como no tener mucho sexo, ser muy reservada, ¿no? Ahora está pasando un poco lo contrario y cuesta mucho ver por qué reglas nos regimos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes bajo deseo sexual y quieres aumentar tu deseo sin ninguna presión externa, entonces ahí estaríamos hablando de deseo sexual hipoactivo. Se entiende como esto es relativo, ¿no? Sí, en es lo que sentido le de que pasaba no a es Mila. una... Sí. Porque Mila le decía a su pareja que no hacía falta tener sexo, que si no quería no hacía falta, pero ella era la que quería y la que no podía hacerlo. Claro, totalmente. Claro, yo ahora que decías lo de que la sociedad está un poco hipersexualizada y que se han cambiado un poco las tornas, yo te quería preguntar porque cuando leíamos lo del trastorno del deseo sexual hipoactivo y se definía como falta de deseo sexual, pensaba, ¿por qué eso es un trastorno? Es decir, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal que tú no quieras tener relaciones sexuales? ¿Y en qué lugar deja eso a la asexualidad? Totalmente, por ejemplo, ¿no? O sea, las personas asexuales no sienten atracción por ninguno de los géneros y eso puede hacer que no tengan deseo sexual, o sí, ¿verdad? Ahora también hay personas que no quieren tener relaciones sexuales o en general cualquier tipo de interacción sexual. Relaciones sexuales no es solo follar con alguien, es también fantasear, es también masturbarse, o sea, la sexualidad es mucho más amplia que simplemente dos personas que se juntan a follar, Claro. ¿verdad? Entonces sí, creo que es muy importante tener en cuenta eso, sobre todo porque nos han vendido que ahora mismo la libertad es follar mucho y que solo eres libre sexualmente si follas mucho, ¿no? Pero se ha vuelto más bien una nueva imposición, ¿no? Porque en ningún momento estamos pensando en libertad sexual, tener la asertividad suficiente de decir, pues no quiero follar hoy, no tenemos eso en cuenta, con lo importante que es tener esa asertividad, por ejemplo, eso no se siente como libre, ¿no? Entonces yo creo que también el punto de inflexión en el que estamos ahora mismo y sobre todo en personas de nuestra edad, aunque nos llevemos un mundial de fútbol entre medio, No es tanto. nuestra edad, sí es verdad que podemos sentir un poco esa presión de a lo mejor no estoy disfrutando lo suficiente por tener un poco esa idea capitalista de entre más mejor, ¿no? Entre más personas follo, más orgasmos, más posiciones, más cosas, cuando no necesariamente. También nos han vendido mucho, y algunas sexólogas también pecan de eso, de que el sexo es muy importante, el sexo le importa a quien le importe. No tiene por qué ser necesariamente algo crucial de la relación, depende de la relación, depende de la persona. Nos podemos morir sin follar, no pasa nada, no es una necesidad así, una necesidad más bien secundaria, ¿no? No pone en peligro la existencia del individuo. Me estoy enrollando un montón, chicos, No, pero no. Súper bien. O sea, este tema es que me apasiona. Sí, claro, sí, claro, súper bien pues- y súper claro, yo creo. Eso, tú cuenta lo que Claro. quieras, vamos. Yo, volviendo un poco atrás, quería preguntarte, los bloqueos de los que estamos hablando, ¿a qué se pueden deber? Pues muchísimas situaciones. Claro, como volvemos a esto, ¿no? Es cajón desastre para muchas situaciones, entonces se pueden deber a eso, una experiencia mala, se puede deber a que simplemente no ha habido un aprendizaje erotofílico, ¿no? O sea, lo contrario a erotofóbico. ¿Qué es? Que no se ha educado o motivado en ningún momento a explorarse sexualmente. Esto le puede pasar, por ejemplo, a muchas mujeres, ¿no? De que al final, si tú eres una persona socializada como hombre, frecuentas un entorno de hombres y tal, y se habla todo el rato de eso, pues de una u otra manera se te motiva a nadie puede hacer algo de la nada, o sea, todo lo que hacemos viene antecedido por algo, ¿verdad? Entonces, si en ningún momento se habla de masturbarse, por ejemplo, o de explorarse sexualmente, o si eso solo está totalmente asociado a algo negativo, ¿qué antecedente va a haber para que nos conozcamos o nos exploramos? No. Y sobre todo cuando las mujeres nos socializan para explorarnos, pero a través de la mirada masculina, todo el rato, y para complacer a otras personas, en concreto hombres, ¿no? En la parte sexual. Entonces, claro, puede ser que haya habido malas experiencias, ahí puede haber de cuánta variedad, ¿verdad? Puede ser que simplemente no ha habido las experiencias suficientes que te motiven a buenas experiencias también, o no experiencias directas, sino cosas que has escuchado y observaciones que ya te limitan a la hora de explorarte sexualmente contigo y con otras personas. ¿Cómo qué? O sea, Por ejemplo, yo tuve una infancia extremadamente católica, ¿no? Entonces siempre se habló del sexo como algo horrible y sobre todo el sexo penetración coito-vagina, ¿no? Como algo que no se puede hacer, ¿qué tal? Un tabú totalmente, ¿no? Entonces,
yo me acuerdo que cuando yo salí de Colombia, ya salí de estas influencias y vine a España y vi cómo era todo muchísimo más mente abierta, eso no quita que yo haya tenido un aprendizaje asociativo de antes, ¿verdad? Que se puede modificar, obviamente. Pero las cosas que nosotros asociamos también las cosas mediante el lenguaje, porque las palabras significan cosas al final del día. Entonces, por ejemplo, veo que la tradición judio-cristiana, que aunque seamos o no católicos o no tengamos no sigamos una religión monoteísta, es probable que también tengamos como esas ideas metidas en la cabeza, que aparentemente como que no sabemos de dónde vienen, porque no vienen de la nada, pero están ahí, ¿no? Sí, un poco antes de hablar de educación, que también vamos a tocar un poco después, también quería preguntarte, porque hablamos todo el rato del perfil, yo creo que más femenino, pero no sé si en consulta también recibes a hombres o es menos usual. Sí recibo a hombres y de hecho son mis consultantes favoritos, porque a ver, sobre todo lo que veo en temas sexuales masculinos son problemas de erección, ¿no? En el sentido de quiero tener una erección y no la tengo, o problemas de eyaculación, sea porque me corro antes de lo que quisiera o no me corro directamente o me corro muy tarde, ¿verdad? Ese un poco menos, ¿no? Y sí lo veo bastante en consulta y sí es verdad que me doy cuenta que muchas veces la masculinidad es una jaula de oro. O sea, de oro, pero es una jaula. Totalmente, y es un poco lo que yo llamo la paradoja del hombre cis-hetero, que es como que tienes 20 amigos, pero cuando te duele algo no le llamas a ninguno. Claro. Pero quedas con ellos todos los fines de semana, no entiendo, ¿verdad? Entonces, también es eso y también es el hecho de que hay mucho simbolismo alrededor de un problema de erección, por ejemplo, ¿no? O sea, yo espero que cualquier persona que esté viendo esto y ustedes mismos nunca digan la palabra impotencia para referirse a un problema de erección. ¿Por qué? Porque impotencia es falta de poder y es como que el poder se te va por una respuesta refleja, ¿no? Como es la erección del pene. O sea, es bastante fuerte si te das cuenta el simbolismo que va detrás de eso. Entonces eso hace que los hombres se corten mucho, sobre todo también porque me leen a mí como mujer, se corten bastante y son extremadamente ambiguos muchas veces en consulta. Es como, bueno, me pasa algo, tal. Y claro, en consulta tenemos que indagar un montón para saber eso que les dije, ¿no? El origen y el mantenimiento. Entonces a veces puede costar un poco, pero también es muy reforzante cuando se abren y se dan cuenta que no tiene que ver con su masculinidad ni nada, sino que simplemente asociaciones que se hicieron en un momento dado y ya está. Justo en esa línea de el tema de la sociedad, como los hombres si no tienen apetito sexual o tienen problemas en el sexo son impotentes y las mujeres son unas frígidas yo te quería preguntar realmente como sociedad ¿qué cosas dirías tú que se están haciendo mal o que están afectando más de lleno a tus pacientes o a los problemas que hay en torno a la sexología? Muy buena pregunta. Son demasiadas las cosas. Desde luego, yo es verdad que soy como la psicóloga de generación Z, entonces como que tengo... Este es tu podcast. es que en consulta me viene pura generación Z, es increíble. Sí, pero mi demográfica es de 20 a 30, básicamente. Y sí me doy cuenta que esta idea de hipersexualización y de que entre más sexualizado, sexualizada o más sexo tengo en estos términos otra vez capitalistas de cantidad, más libre soy. Y eso siento que está haciendo mucha mella. También siento que hace mucha mella lo que yo llamo los 3 jinetes del apocalipsis en sexología. Que eso es verdad que lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Y una es el coitocentrismo, entender el coito como la parte central de la práctica sexual, la que más te tiene que gustar, mediante la cual tienes que tener orgasmos, es decir, todo que se centra en el coito y lo demás es de segunda categoría o son preliminares, que también espero que sea la última vez que digan esa palabra. Y esto va según la lógica de, ¿cómo follan las lesbianas? Es como, vale. Eso por un lado. Por otro lado, el orgasmocentrismo. No puede terminar una relación sexual si no hay orgasmo, y si no hay orgasmo en verdad no follamos, o está todo centrado en el orgasmo y no en el placer y ya el orgasmo vendrá, ¿no? Sino que también ese orgasmocentrismo, sobre todo que la eyaculación marca el final de la relación sexual, o que el orgasmo femenino es como una medalla que se gana el chico que lo desencadena, como si esto fuera una competición. Sí, una competición, una gincana, no sé. Eso por un lado, y también el falocentrismo. Todo tiene que ir alrededor de un pene, o si no, Dios mío, tengo un problema de erección, ¿qué vamos a hacer sin mi pene ahora? Es como se pueden hacer un montón de cosas más, ¿no? Entonces creo que estas 3 cosas también son ideas que todas y todos tenemos en mayor o menor medida.
y que veo que también afectan y siempre hay tintes de eso en personas tanto dentro como fuera de consulta, desde luego. Claro. Es que hablando un poco de educación, en Criatura intentan dar explicación a los bloqueos mirando a la infancia. Y te queríamos preguntar, ¿qué papel juega la infancia en nuestro desarrollo sexual? Muy importante esta pregunta. La infancia juega un papel importante en general en nuestro comportamiento, pero no determinante. Y por esta idea, estas ideas freudianas y psicoanalíticas nos hacen pensar que a lo mejor casi todo se remonta en la infancia y que la solución de los problemas que se remontan en la infancia se resuelven remontándote a la infancia y revolcándote en ella, cuando eso es más bien incluso deteriorante muchas veces. ¿Qué pasa? Yo veo mucho en consulta personas que tienen un problema a nivel sexual y que también coincide que esas mismas personas han tenido un problema en la infancia, un abuso sexual, o alguna experiencia que se podría catalogar como traumática o no, y la gran mayoría de veces, algunas sí, algunas no, pero la gran mayoría de veces me he encontrado que son dos eventos que no están relacionados, y que si está relacionado, igualmente el origen nos sirve, como he dicho, para dar a luz, pero el mantenimiento es otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Son otros mecanismos y son otras cosas que se tienen que tener en cuenta. Entonces, la infancia importa pero no determina, diría yo, en la mayoría de los casos. Y en los problemas sexuales, pocas veces incluso se puede encontrar como el origen del problema sexual. Vale. Es que en la película vemos como Mia de pequeña, o sea, hay un momento en el que su padre le dice me incomodas. Y es porque ella desde pequeña pues tiene muchos comportamientos pues, igual sexuales, de refrotarse mucho, de ponerse encima y saltar, y él no sabe cómo reaccionar. Entonces también queríamos preguntarte qué papel juegan las familias en cuanto a la educación sexual, sobre todo en la infancia. Muchísimo. Y me encanta que pongas esos ejemplos, porque precisamente son ejemplos de esto no es un comportamiento sexual, es un comportamiento que se está catalogando como sexual por otras cosas, ¿no? Ella cuando se monta encima de su padre y tal, no está pasando nada, solo que su padre está teniendo una reacción, ella tiene una socialización concreta y lo juzga, ¿no? Una chica frotándose es algo completamente normal, ¿vale? Eso no tiene por qué tener ninguna malicia ni nada. Entonces, sí es verdad que hay que entender que es verdad que cuando personas en la infancia despliegan comportamientos muy sexuales, muy ya eróticos, muy sensuales en ese sentido, sí es importante tenerlo en cuenta porque puede ser una posible señal de abuso, pero el simple hecho de frotarte no lo es, ¿no? O el simple hecho de masturbarte o tener curiosidad sobre tu propio cuerpo. O sea, de hecho es bastante sano. Lo que deberíamos hacer es educar a que lo hagan en privado y que sepan los límites con respecto a otras personas, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante por la connotación que le da el padre, sobre todo, ¿no? Que es enseguida, desde el momento uno, y aquí hablamos de estas asociaciones más verbales, ¿no? Desde el momento uno se está viendo eso como algo malo, cuando a lo mejor solo se tiene que educar a, oye, esto hazlo en privado, ¿no? Pero no tiene por qué ser incómodo. Claro, es que ahora decías tú lo de que no es una cosa sino el mantenimiento de la relación, bueno, las asociaciones que hay con el sexo y tal, y al final con los padres, yo pienso en las relaciones de padres a hijos, que esto a Blanca la casa le encantaría, y con tus padres pasas tu infancia y tu adolescencia entera. Entonces supongo que, bueno, en las pelis americanas se habla mucho de la conversación, cuando tus padres te hablan de sexo y tal. No sé si eso es tan importante, o sea, es tan importante tener esa conversación o movernos a un lugar en el que ni siquiera haga falta tenerla. Total, a mí es que me parece muy loco de tener la conversación, como una conversación y ya está, es lo que piensas tener, una, y es como algo tan amplio, se tienen que tener varias conversaciones, o más bien no tener una conversación, sino, oye, te doy el espacio a que puedas tener todas las conversaciones que quieras y todas las dudas que la puedas hacer hacia mí, ¿no? Claro. No se puede no tener educación sexual, o sea, siempre vas a aprender de sexo, sea en un entorno controlado, lo que sea, o sea en porno, ¿no? Porque al final estás aprendiendo a cómo relacionarte eróticamente de una u otra manera. Entonces, aquí lo importante es asegurar que los agentes socializadores de una sociedad, es decir, formales y no formales, o sea, entornos formales y no formales de colegios y tal, se encarguen de dar esa educación sexual, ¿no? En ese sentido, porque igualmente van a aprender sobre, claro. Es sobre que luego, sexo. O sea, conocemos a mucha gente que con sus padres, por ejemplo, ha podido hablar mucho de sexo y que han tenido una vida sexual súper abierta. Otras personas que nunca han podido hablar de eso, pero siguen teniéndola abierta, pero también puede pasar todo lo contrario. Que tus padres quieran hablar y que tú te cierres acá el canto y que no sepas expresarlo porque no tengas un entorno seguro en el que sentirte seguro. Totalmente.
Le pasa, bueno, es que tampoco, no quiero cambiar de ficción, pero también le pasa al prota de Sex Education, que su madre es sexóloga, Sí, claro. y a él le cuesta mogollón, precisamente, un poco también por Claro, eso. un poco por eso, por la apertura de casa, que luego no sabes muy bien cómo canalizarlo y ver a tu madre como una persona que te está dando charlas sobre sexualidad, ¿no? Ya, sí. Bueno, yo en realidad, ya moviendo un poco del tema de la infancia, también queríamos preguntarte por el tema de la somatización, que en la peli se ve que lo que ella tiene es urticaria, desde pequeñita además, y no sabemos si es un síntoma habitual, si es el único síntoma o qué otras formas tiene de hacerse físico. Importante e interesante esto. Bueno, la película con la urticaria tiene mucho... Es muy interesante a nivel cinematográfico, pero en la vida real pues no se encuentra mucho eso. No es una cuestión de que se somatiza y que lo que tu cuerpo no lo que tu mente calla, tu cuerpo lo expresa. No necesariamente es así, la mayoría de veces. Entonces sí es verdad que este tipo de somatizaciones, entendiendo como manifestaciones físicas o lesiones, ¿no?, a nivel físico y tal, pues no suelen ser comunes, por decir que directamente no suceden. Pero bueno, entiendo el valor cinematográfico que tendría algo así. Claro, supongo que es por hacerlo visible, de alguna forma, totalmente, para el espectador. Totalmente. Que es un poco lo que pasa también en una escena del principio, que la protagonista intenta tener relaciones con su marido, no puede, se siente culpable y como que empieza a sentir dolor en la vagina. Y es una cosa como que se repite durante toda la película y en varias etapas de su vida. Y queríamos saber qué significa eso o qué le está ocurriendo a la protagonista en ese momento. Buena pregunta también ahí, porque honestamente nunca he visto un caso parecido, desde luego. Es verdad que hay algunos casos donde, bueno, ahora mismo todos tenemos un músculo que se llama músculo podococcigio. Ahora mismo hagan como si estuvieran meando y traten de cortar ese músculo. Sí. ¿Lo han sentido? Vale. Cuando ese músculo está hipertonificado, ¿no? Hay gente, yo que sé, que está estresada y aprieta el cuello, hay gente que aprieta las manos, hay gente que aprieta el coño, ¿verdad? Entonces, cuando aprietan el coño o aprietan ese músculo, hay veces donde, si están mucho tiempo estresados, lo aprietan bastante, se hipertonifica. Y a veces cuando hay un momento de excitación fisiológica, que empiezan a pasar un montón de cosas en el cuerpo, dentro de las cuales es la relajación de ese músculo, puede doler un poco. Entonces, en ese nivel de excitación te puede doler. Por ejemplo, esa puede ser una posible explicación, ¿no? O simplemente asociación. En algún momento, a lo mejor, ella tuvo la asociación dolor con dolor en la entrada de la vagina con un estímulo concreto, ¿no? Y puede que en ese momento simplemente vuelva a aparecer porque en algún momento se asoció. Entonces, esas podrían ser posibles explicaciones. Pero no es no es común, dirías. No es una norma, ¿no? La verdad es que no. No se suele ver bastante. Yo nunca he visto un caso así. He visto a lo mejor, porque cuando algo está asociado a dolor, a menos que se siga presentando el dolor, se termina extinguiendo, que es una asociación que ya no se da, ¿verdad? Sin embargo, si tú tienes una experiencia de dolor, luego otras que no, pero sigues teniendo experiencias de dolor, pues entonces sí se persiste la asociación, no se extinguiría en ese sentido. Entonces, en el caso de ella, eso tendería a extinguirse, tendería a desaparecer ese dolor asociado. Vale, luego también hablamos de todo, son como un poco condicionantes hormonales o psicológicos, pero también queremos saber si algún medicamento o alguna enfermedad que pueda agravar o que tenga como efecto secundario los bloqueos sexuales o un trastorno de este tipo. Ok, sí. Todo lo que viene siendo medicamento, bueno, más hormonas, que creo que es algo que se sobreestima mucho el nivel que tiene en el comportamiento, que lo tiene, desde luego, pero siempre es algo predisposicional. En el sentido de que todo lo que sentimos, hacemos, pensamos, viene por cosas que hemos aprendido de nuestra experiencia. Entonces, a veces tenemos predisposiciones biológicas, genéticas, predisposiciones hormonales, pero no causan directamente la conducta, ¿verdad? Y los medicamentos, hay muchos medicamentos como yo que sé, ansiolíticos, cosas así, bueno, drogas, anticonceptivas, por ejemplo, también, que pueden causar, por ejemplo, las anticonceptivas suelen estar asociadas a menor deseo sexual, por ejemplo, ¿no? Y demás medicamentos y demás drogas que también pueden, por ejemplo, el alcohol es una droga que te da más deseo, pero dificulta más la excitación. Y creo que esta diferencia es importante de deseo y excitación. El deseo son las ganas, es una cosa subjetiva de involucrarte sexualmente de cualquier manera, ¿no? Follar con otra persona, masturbarte, fantasear, lo que sea. Y luego la excitación es la manifestación física que tenemos asociada a ello, ¿no? Entonces normalmente tenemos en cuenta la erección o la lubricación, pero bueno, pasan más cosas en el cuerpo. A veces se dan a la vez, a veces no.
Y es importante entender que a veces no. Tú a veces puedes estar excitada y eso no significa que tengas deseo. O a veces puedes tener deseo y eso no significa que estás excitado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el alcohol te hace tener más deseo, te hace desinhibirte, buscar a más gente, te vuelves como más coqueta, más coqueto normalmente, pero dificulta por esa variable a nivel fisiológico que se te pare la polla o que lubriques, básicamente, ¿no? Yo también quería preguntarte porque es verdad que vivimos en una sociedad en la que la imagen tiene mucha importancia y especialmente en la adolescencia es normal cultivar bastantes complejos e inseguridades. ¿Qué papel juegan esos complejos y esas inseguridades en el desarrollo sexual y cómo podríamos aprender a gestionarlos? Vale, inseguridades sobre todo, ¿a cuáles te refieres? Físicas. Sí, esto temazo, con personas socializadas como mujeres, desde luego. ¿Por qué? Porque al final el disfrute sexual va a depender mucho de dónde centres tu atención y también va a depender mucho de que tu cuerpo esté relajado. Pensamos que la excitación o el deseo son cosas de adrenalina y todo lo contrario, tienes que estar relajado para poder excitarte, ¿no? Y para poder desear, tienes que desear fuera de presión, porque no puedes desear algo bajo presión, es imposible. Entonces, si tú estás pendiente de otras cosas, pues es normal que tu deseo o tu excitación o el disfrute que tengas en una relación sexual no se pueda desencadenar. De hecho, ahí veo algo importante, interesante que veo en personas socializadas como mujeres, que pueden desear más a medida que son percibidas como deseables para otras personas. Entonces, a medida que tienen más autoestima física, porque la autoestima se compone de muchas áreas, más autoestima física, pueden también desear más, cosa que no veo tanto en personas socializadas como hombres, porque no se les ha dicho que tienen que ser personas deseables para poder desear, sino que pueden desear y ya está, se les ha permitido de esa manera. Entonces creo que es una variable interesante que me he dado cuenta como socialización de género, desde luego. Qué fuerte. ¿Y tú en consulta, las mujeres que tienes en consulta suelen presentar este tipo de falta de autoestima física o es como un tema más ligado a las mujeres? A ver, no es tanto que las chicas que veo con menos deseo tienen siempre como falta de autoestima física, sino las chicas que tienen falta de autoestima física desean menos, suelen desear menos, ¿no? Como por regla muy general, obviamente cada caso es distinto. Y hay veces donde, por ejemplo, vienen chicas a mi consulta diciendo tengo falta de deseo sexual y me doy cuenta que tienen un problema alimenticio, que tienen un problema de autoestima, que yo digo, el menor de tus problemas ahora mismo es que no folles o porque no quieras follar. O sea, vamos a tratar primero algunas cosas con respecto a tu cuerpo, porque ¿cómo le vas a enseñar a tu cuerpo que se entrega el placer cuando ni siquiera lo puedes hacer? Te tomas un placer al día. Que a veces es el primer ejercicio que mando. Ten un placer al día y me dicen, ¿y esta mierda? Y yo, sí, ten un placer al día. O sea, ten 5 minutos donde seas completamente hedonista y no saben qué hacer. Y eso es un problema. Y es cómo le vamos a enseñar a tu cuerpo a recibir placer y no estar haciendo esta performance que hace que no tengas deseo porque estás haciendo una performance, tú estás buscando tu propio placer en la relación sexual, si no sabes qué hacer en tu día para simplemente tener un placer, como tomarte un café con 2 sobres de azúcar, ¿verdad? Claro. Entonces creo que no nos enseñan a ser hedonistas y egoístas a muchas mujeres en ese sentido, y eso también se ve reflejado en los problemas sexuales. Totalmente. También hay otro tema que es que Elena Martín, la directora, decía que la edad más complicada de grabar la película era la edad adulta, porque no existe como un antagonista claro. Es decir, las personas adultas tenemos que resolver los problemas por nosotros mismos, no tenemos que esperar a que nadie los resuelva. Entonces quería saber qué podemos hacer o qué pueden hacer las personas que se sientan en una situación parecida, qué herramientas das tú en consulta, por ejemplo, para identificar que tenemos este problema o para poder intentar poner una solución. Uy, claro. Sí, o sea, al final esta frase de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros es una putada. Es una putada porque es verdad, nos tenemos que responsabilizar, aunque muchos de nuestros problemas puedan venir por otras personas o falta de responsabilidad o de cuidado de otras personas. Cuando somos adultos pues tenemos que lidiar por nuestra cuenta con ello, ¿no? A ver, para tener así en general, una sexualidad más sana, es verdad que hay pocos tips generales, ¿no? Pero yo sí diría, bueno, cuestionarse primero todos estos centrismos, ¿no? Y todas estas ideas preconcebidas de dónde vienen, ¿verdad? También diría va a ser muy importante estar presente en el momento, que a veces estamos en la relación sexual, estamos más presentes, estamos más enfocadas por las chicas normalmente, estamos más enfocadas en la performance, de vernos como una diosa sexual en vez de ser sujetas activas
buscando ese placer y esa relajación en el momento. Y los personas socializadas como hombres, de hecho veo mucho que hay un verbo que dice mucho en consulta que es cumplir, ¿no? Yo tengo que cumplir. ¿Y yo qué coño significa cumplir, Javi? O sea, ¿qué es cumplir para ti? Y a veces significa, no, tengo que primero tener una erección al 100% del rato, que es imposible. Encargarme de retrasar mi propio orgasmo, de darle 28 orgasmos a ella, de hacer no sé qué, de empezar la relación sexual. Y digo, es que es una tarea para ti. Claro, yo no he vivido un solo día como hombre, no sé lo que significa eso, pero cuando me lo cuentan es que es estresante y utiliza verbos como cumplir, porque claro, se parece un trabajo, ¿no? Entonces creo que es muy importante cuestionarse todo esto. Ya se han dado cuenta que en mi discurso hay mucho de género, porque hay mucho de género en el comportamiento en general y en el sexual en particular. Entonces, yo qué sé, decidir libremente tiene que ver con tener la información para ello, entonces informarse sobre todo. Es difícil discernir entre la información buena y mala que hay allá afuera porque hay mucha mierda, pero bueno, yo creo que podría ser un buen comienzo. Ahora que dices esto de la información que hay, ¿podrías como recomendarnos alguna red social, bueno, algún perfil en redes sociales o lo que sea? Que sobre todo el suyo, ¿no? Bueno, sí. Obviamente todo el mundo a seguir a Sara. Pero bueno, si hay como alguna cosa, incluso si te quieres meter en el barro de decir a esta persona no la sigáis, que solo dice tonterías, libertad de expresión en este podcast. Vale, perfecto, sí. A ver, libros, yo diría los libros de Laura Morán. Tiene un libro interesante que se llama Orgasmitos, y habla de mitos del orgasmo y cosas así. Ella es increíble. Luego está también Desiree Llamas, que también es una muy buena amiga mía y habla mucho de vínculos también, pero también es sexóloga y habla muy bien de sexualidad. ¿Qué más se me ocurre por ahí? Bueno, yo estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok porque soy insoportable. Como nosotros. Y sí, creo que por lo menos en principio diría que ellas están muy bien. Sí. Pues ahí queda. También te queríamos preguntar, porque hay un personaje en la película que es bastante importante, que es Marcel, que es el chico que hace de pareja de ella, y se ve todo el rato como intenta ayudarla y entenderla sobre todo, pero no sabe muy bien cómo gestionar la situación. Entonces queríamos preguntarte por ese otro lado de este tema, que es el de las parejas. ¿Qué recomiendas a una persona que tiene una pareja que lo está pasando mal o que tiene problemas con el sexo? ¿Cómo se puede gestionar algo así? Bueno, pues por un lado, yo creo que ha sido importante, claro. En consulta veo mucha gente que está bajo la lógica de... y esto pasa un montón con padres a hijos, de que llegan el niño a consulta con una psicóloga y es como, arréglenmelo. Y el problema son los padres. Pues pasa con las parejas también, que es como, arréglamela o arréglamelo, y es como, no, vale, pero es que tú también eres una variable muy importante porque esta persona folla sobre todo contigo o exclusivamente contigo, y ahí se están dando otra vez asociaciones de las que tú estás siendo parte. Entonces, no es que esa persona sea causante directamente, no, la gran mayoría de veces no, pero siempre es una variable importante. Y todos los problemas sexuales vienen por una asociación por decir casi todos, por una asociación con ansiedad. Es decir, algo asociaste a ansiedad, a miedo, a dolor, lo que sea, y como el sexo es todo lo contrario, se te dificultan según qué cosas, sea el deseo, sea la excitación, sea el orgasmo, sea algo, ¿no? Porque todos estos procesos están mediados por la parte del sistema nervioso que te indica que estás relajada y no la que estás estresada o miedosa o ansiosa o así. Entonces, a medida que podemos quitar la mayoría de presión a los entornos sexuales, es lo mejor. Entonces, yo como parejas de personas con problemas sexuales diría, si tú puedes no ser un factor más ansiógeno o más presionante para tu pareja en este sentido, y también hacerte cargo de la variable que eres del entorno que pueda afectar, ¿no? Ya está, ya ahí hace bastante. Y bueno, obviamente fomentar una comunicación y lo que sea, que a veces de sexo no se habla, ¿no? Parejas que hablan un montón, pero luego de sexo no, o no saben verbalizar ni siquiera, o no han tenido la conversación que es conversación de segunda cita, de qué te gusta hacer en la cama, por ejemplo, ¿no? Es que hablando de esto, nos viene súper bien, porque la última pregunta que teníamos era si crees que el sexo es imprescindible en una relación. Es decir, ¿qué papel juega el sexo en las relaciones afectivas? Vuelvo a lo mismo, el sexo le importa a quien le importe. Entonces, hagan este ejercicio con su entorno, por ejemplo, y pregúntale a las personas a tu alrededor de, oye, ¿qué tan importante es el sexo para ti en una relación? Y bueno, yo he visto
hasta 5%, me han dicho algunos, y luego 50% otros, o 70% algunos incluso. Yo tengo amigas de 80. Imagínate. Claro, y nada es esencialmente malo en ese sentido, a cada uno le importa de esa manera, ¿no? Pero es verdad que tenemos que entender que la sexualidad o la erótica es mucho más que el momento en el que nos quitamos la ropa y estamos en la cama follando como lo vemos en el porno. Es que a lo mejor la erótica también es acariciar, a lo mejor erótica también es decirle que estás guapa, es decir, el límite entre romanticismo y erótica, o sea, no es... Es mucho más amplio la erótica de lo que pensamos y el límite no está completamente delimitado. Entonces, le importa a quien le importe y aún así es más amplio de lo que pensamos, diría yo. Yo, antes de irnos, también quería preguntarte qué papel crees que juega una peli como Criatura en la sociedad. O sea, ¿cómo de bien hecha crees que está? Y independientemente de que para ti como sexóloga esté mejor o peor hecha, ¿por qué crees que es importante hablar de este tema? Porque yo Criatura es la primera vez en mi vida que he visto una peli que habla directamente de eso, de los bloqueos y este tipo de cosas. Total. A mí la película me gustó porque abre la conversación y yo creo que ya eso es importante, ¿no? Sí, es verdad que las películas, y es como el porno no está para educarte, el porno está para excitarte y las películas no están para educarte, están para entretenerte, sobre todo, ¿no? Entonces yo no creo que... Y claro, yo diría, uy, qué mal la película, se entra demasiado en la infancia, es muy freudiana y tal. Podría decir eso, pero es que no es el objetivo de la película tener que educarnos, sino que nosotros tenemos que tener, como personas de la sociedad, información de calidad disponible para que cualquier tipo de arte que consumamos, ¿no?, podamos verlo desde esa mirada crítica. Entonces yo creo que lo que hace falta es, el problema es mucho más grande que simplemente lo que divulgan, entre comillas, las películas, porque al final esta película lo que tiene que hacer es entretenerte y... entretenida fue, y el arte está para hacerte reflexionar, y yo creo que esa conversación se abrió desde luego. Sí, justamente hemos visto otra vez hoy la película a la mañana y yo creo que te deja con muchísimas preguntas. Entonces yo creo que el objetivo de este podcast sobre todo era poder resolver esas preguntas que te generas viendo una película. Justo. Y ahora también que hablábamos en esta conversación sobre la hipersexualización que tiene la sociedad, yo creo que el cine y las series han jugado un papel importante en eso. No sé qué opinas de cómo está representado el sexo en series pues igual más comerciales. Estoy pensando en una serie en concreto de Netflix, de unos adolescentes ricos en un instituto. Pues mira... Ese tipo, o sea, no esa serie, en plan, digo en general todo ese tipo de series y de contenido. A ver, normalmente pues bastante mal, o sea, se representa un poco mal. Es verdad que en Sex Education hay algunas cositas. No, vamos a hablar de Sex Education, ya está. Hay algunas cositas que yo he visto que he dicho, vale, pero dentro de todo es de las mejores que he visto más o menos representadas, ¿no? Entonces sí, hay como dos caballos dentro de mí que yo digo, qué mierda que lo representen mal, ¿por qué no me llaman a mí para que yo pueda ayudarles y darles, ¿no?, un poco con esta idea? Pero al mismo tiempo digo, bueno, es arte, se supone que debería tal, pero al mismo tiempo eso difunde también ideas, pero a lo mejor el problema es más grande, ¿no? Entonces creo que no tengo una opinión sobre lo que deberían hacer las películas o así, o cualquier tipo de arte, pero sí sé que desde luego bien representado no está. Ya. Es que yo creo que nadie puede pensar que está bien representado cuando poca gente se siente identificado con las escenas que pasan en Sex Education, en Elite, que son todas escenas que la plantean con un erotismo, con una sexualidad como si fuese casi porno, que eso en la realidad no pasa y que a nadie se siente identificado con esas escenas. Ya, total. La vida de Adele, por ejemplo, ¿la han visto? Bueno, Blue is the warmest color. Sí, o sea, sí. la vi hace bastante. Por ejemplo. Pero sí que sé que en esa película hubo como cosas muy turbias por parte del director. Bueno, es que luego también, claro, joder, la figura del coordinador de intimidad, que ahora está bastante presente en el cine, pero que antes no existía, y ha habido también muchas películas dirigidas por hombres que han sexualizado muchísimo a las mujeres, especialmente en pelis como La vida de Adele, que son dos chicas y tal. Sí. Eso a mí se me ha hecho increíble, la verdad. Algo que yo vi en Criatura, me acuerdo cuando terminé la peli, y digo, esta película me corto una teta si esta película no está hecha por una mujer, porque es que lo sé, lo sé. Y efectivamente lo estaba, y estaba con mi amiga y mi amiga me dijo, sí, o sea, yo también estoy segura. Y efectivamente, y eso se nota, desde luego. Uh-huh. ¿Y tú cómo de importante crees que es el papel del coordinador de intimidad en este tipo de películas? Cuando lo dijiste me ericé un poco, porque dije, me hizo mucha ilusión, porque no sabía que existía, y me imagino que es una persona que coordina un poco las escenas sexuales para que todo el mundo esté cómodo, coreografía... Sí, es más
organizar el movimiento que hay para que todo el mundo esté seguro y estar seguro de que hay, ¿cómo se dice? Consentimiento por parte de ambas partes para hacer cualquier cosa. Vale, pues eso me ha hecho muy feliz, la verdad. O sea, como que me ha llenado mucho el corazón saber que ahora mismo está esa figura, porque no es que sea, es crucial, no es importante, es crucial. Y, me encantaría hacer algo de eso. Bueno, pues mira, aquí. Sería muy cool, desde luego. Qué chévere. Nuevo proyecto. Pues... Antes de despedirnos, igual, no sé si tienes alguna idea que quieras decir, algún tema que no hayamos preguntado y te apetezca. No, yo creo que se te tocó un montón, ¿no? Perfecto. Pues nada, pues... Muchísimas gracias, lo primero de todo, eso siempre, por haber venido y por acceder a hablar con nosotros este rato. Y espero que... Y todo el mundo va a seguir a Sara en sus redes sociales, Exacto. que están en todas. Muchas gracias a ustedes.